Yo empecé a trabajar este tema en los años 90, que fue un momento muy interesante de muchas transiciones de la dictadura a la democracia. Entre ellos, transiciones en Chile, que en los años 90 estaba empezando a recuperar su democracia después de una dictadura militar que empezó hoy, hace exactamente 47 años. Una gran parte de esas transiciones fueron algunas reformas importantes al control civil sobre las Fuerzas Armadas en muchos países, ministros civiles de defensa, el fortalecimiento de cuerpos civiles de policía, aunque como hemos visto en Bogotá últimamente queda mucho que hacer en eso. Más control sobre presupuestos y política de seguridad, pero hoy en día estoy preocupado viendo que esas reformas y esos controles se están erosionándose y debilitándose. Entonces los militares han ocupado de armar hospitales, de patrullar calles, de producir alimentos para las poblaciones carenciadas, de incluso producir medicamentos o exponerse a testear medicamentos, controlar el tránsito interno dentro del país, algo que nunca había sucedido. Pero a mí me gustaría remarcar que en realidad esto que de alguna manera parece una intensificación de la militarización es una tendencia que se viene dando desde hace mucho. O sea, no estamos ante un fenómeno nuevo, sino una intensificación de algo que estamos viendo por lo menos de hace 6, 7 años muy claramente. Hay una desprofesionalización de los militares que ya ha sido señalada por muchos colegas nuestros, vinculados sobre todo a lo que es la intervención en tareas de carácter policial, a la que ahora se suman las tareas de carácter de salud pública. Esto obliga a las Fuerzas Armadas a hacer tareas para las cuales no están preparadas, no están equipadas, no están entrenadas, y produce algo que es bastante peculiar. O sea, generalmente este tipo de tareas subsidiarias, que no son las que efectivamente tiene que cumplir una Fuerza Armada, se producen supuestamente por un tiempo limitado frente a una coyuntura especial, una coyuntura crítica. Lo que nosotros vemos en la experiencia de toda América Latina es que en realidad esto no sucede. Las Fuerzas Armadas se quedan, ganan poder, se vinculan directamente con la población y de alguna manera, y esto por ahí lo dejo después para si hubiera preguntas, lo que producen es una militarización del espacio social. No es el militarismo que conocimos en el pasado con las dictaduras, pero es una creciente militarización. Y hago una referencia muy breve al caso argentino. En Argentina fue uno de los países donde fue más fuerte el rechazo a la historia de los golpes militares y a la actuación terrible que han tenido las Fuerzas Armadas durante las dictaduras militares. Y en general esto es un argumento que está muy vivo en la sociedad, por eso cualquier avance en general ha sido cuestionado muy fuertemente por grupos organizados de la sociedad, pero también por gente que, digamos, tiene esa memoria histórica del pasado. Ahora, por el tema de la pandemia, esa gente que rechazaba cualquier injerencia política de los militares la aplaude con entusiasmo. Seguridad interior, lo que llamamos operaciones de garantía de ley y del orden, son la parte más visible. También son empleados los militares rutinariamente, hace 20 años por lo menos, en la prestación de servicios de salud, por ejemplo, en la Amazonía, donde está más sitios más remotos, en campañas de vacunación, en la realización de elecciones para ofrecer el soporte logístico, seguridad, etcétera. Los últimos 10 años, con la realización de grandes eventos en Brasil, han jugado un rol importante también. Una segunda dimensión, una segunda tendencia es la participación política, por así decir, corporativa de las Fuerzas Armadas, los militares en la política brasileña. Hay un riesgo de, como señaló Ruth, de fallar en el preparo para la guerra. Si las energías y los recursos de los militares están siendo empleados en funciones civiles, esto significa que no están se preparando para la guerra, para un eventual conflicto. La respuesta inicial del gobierno fue una militarización de esto. No fue una respuesta política. El presidente declaró el estado de emergencia y ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas para reprimir las manifestaciones y dijo públicamente algo muy grave, dijo que el país estaba en guerra. Claramente es muy claro una creciente crisis de
yo diría legitimidad, pero adicionalmente una crisis de las instituciones como tales y de cómo están funcionando. Lo que no veo es voluntad política del sector que hoy está en el gobierno para hacer cambios reales y profundos. Pero sí es un proceso que se ha ido acelerando en el último sexenio, que es el gobierno del presidente López Obrador. Él ganó en las urnas con una promesa de desmilitarizar la seguridad pública, pero en lugar de hacer eso, pues afianzó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y además puso a los militares a hacer muchas otras tareas de la vida gubernamental. Además de hacer las tareas de seguridad pública que hoy realizan, el ejército se encarga de proyectos tan diversos como programas de reforestación a lo largo y ancho del país, la prevención de adicciones, las erradicaciones forzadas, la construcción del nuevo aeropuerto, la operación del nuevo aeropuerto, la construcción de sucursales bancarias del Banco del Bienestar, que es un proyecto del gobierno de López Obrador, el manejo de los recursos del banco, la instalación de los cajeros para ese banco nuevo, la vigilancia de zonas estratégicas en el país, como son los puertos, las carreteras, las fronteras. También están a cargo del control en el sur de la frontera de la migración que viene de Centroamérica y América del Sur, las capitanías de puerto. Ahora también se les acaba de dar a la Marina el control de la Marina Mercante, que es básicamente las aduanas comerciales y las escuelas marítimas, el transporte de hidrocarburos en el país, el manejo de bachilleratos en la mayoría de los estados, las actividades de auxilio en la población, ahora incluido todo el tema de COVID, la limpieza del sargazo. Esos son nada más unas. El más reciente fue hace apenas unos días que se hizo público el nombramiento de un militar que ahora va a estar a cargo de la administración y finanzas del Instituto de Salud del Estado, que es el ISSSTE, ¿no? Entonces, si bien esto ya venía sucediendo, lo que vemos, como mencionaban los colegas de Argentina y de Brasil, lo que ha habido es una aceleración de este proceso en los últimos meses. En materia de seguridad pública, López Obrador creó la Guardia Nacional, que no, bueno, existía, pero no funcionaba y no operaba. Esta se planteó constitucionalmente como un cuerpo civil. Y hubo un enorme debate público en el cual se planteó originalmente como un cuerpo militar, hubo audiencias públicas, hubo un enorme y muy nutrido debate en los medios nacionales, en el Congreso, para prevenir que no fuera de forma permanente un cuerpo militar. Pero de otra parte diría también que en el caso de la OEA es más grave, porque lo que se percibe es que el concepto de seguridad multidimensional agrega más confusión a lo que sería una sana relación cívico-militar en la región, porque confunde mucho a las funciones que deben ser cumplidas por las Fuerzas Armadas. Ecuador tiene a las Fuerzas Armadas como la institución más prestigiada del país y esta presencia militar ayuda a deslegitimar a los partidos políticos, a los presidentes, a los diputados, a los senadores, que en realidad tienen además causas a veces importantes para ser deslegitimados por su poca vocación de trabajo por el bien público, o porque hay casos de corrupción, o por esto que en algún momento se dijo en Argentina, que el Congreso funcionaba como una escribanía para ratificar lo que la presidencia había decidido. Pero toda esta participación lo que genera es una deslegitimación del sistema político, del juego del partido político, y contribuye de alguna forma también a cuestionar y desvalorizar el régimen democrático. En realidad lo que resuelve esto es la gente, es la movilización de la gente, ¿cierto? Al final la sociedad depende de cómo la gente quiera vivir su propia sociedad y su capacidad de movilización. Digamos, el sector político que está ahora en el gobierno definitivamente no tiene ni la menor intención de introducir ningún proceso de reforma serio, pero adicionalmente, que es un elemento de lo que mencionaba Catalina Pérez, y es Colombia también en estas tendencias regionales por fin está empezando a vivir procesos de movilización social masivos
que durante 40 años de conflicto interno pues no habían sido posibles. En el caso mexicano, lo que hemos visto también es cómo ha permeado una retórica de amigo y enemigo, en el cual es perfectamente aceptable eliminar a los oponentes, eliminar al enemigo, y entonces entramos en esta lógica de guerra donde las ejecuciones extrajudiciales, tenemos los datos de ejecuciones extrajudiciales en México, en el cual el Estado mata en promedio, el ejército nada más, a una persona en día desde que empezó la guerra, y eso es perfectamente aceptable socialmente. Y sobre todo el empeoramiento de las condiciones de seguridad pública, porque no es, como decía yo al inicio, una estrategia de seguridad que funcione. Entonces, aquí, pues, ¿qué tenemos? Hay una profundización de estos dos fenómenos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de instituciones civiles o de corporaciones civiles, y por otro lado, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y lo que vemos también es esto que mencionaba Ruth, que socialmente es muy aceptable. Se tiene confianza en las Fuerzas Armadas. Y entonces, pues quizás ahí el ejercicio que tenemos que hacer es cómo convencemos de que esto no es algo que funcione y esto no es algo que puede llevar a un buen funcionamiento de los gobiernos y del Estado, y que además ni siquiera funciona para mejorar las condiciones de seguridad pública. Y ahí creo que sí tenemos un reto que no hemos logrado entender, y que pues pareciera que ya se nos olvidó cuál fue el efecto de las dictaduras militares en América Latina. Se estalló la pandemia en Uruguay y esta situación especial, y que no hemos sido ajenos, que las Fuerzas Armadas hayan cumplido un rol por un tema de despliegue territorial, de apresto, y apoyados también en normativa que estaba vigente, en poder continuar o trabajar de lleno y abarcando más tareas de las que realmente le competen, y que son tareas subsidiarias o secundarias de las Fuerzas Armadas, como ha pasado en cada uno de los países, como hemos tenido estos comentarios. Y ha sido algo preocupante, algo que ha ocurrido ahora, fueron la aprobación de una ley de urgente consideración, en la cual se empodera inclusive a retirados militares y policiales con el uso de la fuerza y la posibilidad de intervenir ante presunción de algún delito. Se les habilita el porte de armas y la utilización de las mismas, lo cual es preocupante. Creo que es muy difícil realmente que Biden logre controlar los intereses de la industria armamentista. Nosotros tenemos una enorme cantidad de armas que entran a México y que, por cierto, siguen hacia Centroamérica, que entran ilegalmente de Estados Unidos, y a la vez tenemos una enorme presión por parte y ha sido constante esto, del gobierno de Estados Unidos en dos temas. Uno es la erradicación y control de drogas en el país, y por otro lado el control de migrantes en la frontera sur. Y en esto, vamos a ver, aquí sí quiero decir, por supuesto que sería mejor que no gane Trump y que gane Biden, porque, pues, digo, por razones obvias, ha habido quizás el triunfo de Biden podría ayudar a la polarización que se ve en Estados Unidos, y a muchos de los problemas que hoy estamos viendo, como el abuso de la fuerza de las instituciones policiales en el país. Pero en estos otros temas yo creo que es difícil ver un cambio.